Recording is on. Se ve bárbaro. ¿Está listo? Bien, arrancamos. Hoy vamos a leer los textos de Marx y de Wolff. También hablan sobre la revolución industrial, como habló la clase pasada Ezequiel. En otros aspectos, digamos, Hoffman da una mirada más superficial, más general del proceso. Y después vimos el texto de Scott desde la mirada del rol de la mujer o la condición de la mujer en la revolución industrial. En este caso, los dos autores que vamos a trabajar, uno se centra, digamos, vemos el primer capítulo que vamos a trabajar es el de modos de producción, y ahí Wolff analiza lo que es un modo de producción, define cuál es para él el modo de producción según las palabras de Marx, y luego se va a meter en el modo de producción capitalista. Todo eso para llegar después al capítulo 9 de su libro, que habla sobre la revolución industrial propiamente dicha. En el otro texto, es el de Marx, habla de la revolución industrial y sus consecuencias en un periodo de tiempo estipulado de 100 años, de 1750 a 1850. La idea del PowerPoint es un poco entremezclar los textos, cruzarlos. Hay ver cosas que se van a repetir con lo que ya dio Ezequiel el jueves pasado. Hay otras que vamos a ahondar un poco más. Son dos textos bastante interesantes que atraviesan uno más desde el lado de los factores internos, de la transformación inglesa, y del otro desde la mirada más global y ecológica del proceso de revolución industrial. Para comenzar, como les anticipé en el capítulo 3, Wolff va a explicar, siguiendo a Marx, lo que es un modo de producción. El modo de producción, para poder llegar al modo de producción capitalista, que es aquel que va a acompañar, digamos, el que va a emerger junto con la revolución industrial. Obviamente no es instantáneo que un modo de producción termina y el otro empieza, sino que se van a superponer durante el tiempo hasta que uno hegemoniza con respecto al otro o a los otros. Bien, ¿qué es un modo de producción? Bueno, Marx va a destacar que la actividad humana organizada socialmente tiene dos sentidos. Uno, la participación activa con la naturaleza, y otro, con la reproducción de los lazos sociales. La especie humana produce no solo con las manos, sino también con la cabeza. Y esto es de suma importancia a la hora de planear el proceso de trabajo. Es decir, que cada plan o cada forma que se aplica sobre ese proceso de trabajo constituye un modo de producción a grandes rasgos según Wolff, siguiendo lo que propone, como lo vemos en la imagen, a Marx. Para de nuevo centrarnos en lo que es el modo de producción capitalista, como les dije, que va a acompañar el proceso de revolución industrial. El modo capitalista tiene tres características fundamentales. Los capitalistas retienen el control de los medios de producción. Hay una privatización de los medios de producción por parte de los capitalistas, que es uno de los elementos de la acumulación originaria o primitiva. La segunda característica es que los trabajadores se les niega el acceso a ese medio de producción y deben vender su fuerza de trabajo a los capitalistas, es decir, sin poder tener los instrumentos, los medios para producir, no les queda otra que vender su fuerza de trabajo. Y la tercera característica del modo de producción capitalista es la maximización de los excedentes producidos por los obreros con esos medios de producción que poseen los capitalistas y que trae una acumulación incesante de capital con cambios en los métodos de producción. Esos excedentes producidos se relaciona con el plusvalor o la plusvalía. Como anteriormente señalé, una parte de lo que llama Marx acumulación originaria o primitiva está dada por la desvinculación del productor de los medios de producción. Hay una separación y una privatización de los medios de producción con respecto a sus productores, con respecto a los productores, aquellos que trabajaban sobre esos productos. Entonces, esa es una de las partes de la acumulación originaria o primitiva. La otra parte tiene que ver con lo que llama una economía
más globalizada, entre comillas, donde el descubrimiento, entre comillas obviamente, o la llegada de los europeos al continente americano, va a iniciar lo que Wallerstein llama sistema mundo, ¿no? Una interconexión mayor y una apertura del comercio mundial a gran escala, y esos metales preciosos van a fluir en grandes cantidades hacia el continente europeo y hacia las compañías comerciales, la mayoría de ellas privadas. Estos dos elementos son los que van a constituir la acumulación originaria o primitiva de capital, que van a ser la base del modo de producción capitalista. Por el otro lado, dijimos que otro de los elementos que va a hacer el modo de producción capitalista es el plusvalor, la plusvalía. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, es que el obrero produce más de lo que se le paga. Es decir, que hay un excedente que produce el trabajador en su tiempo de trabajo que no es remunerado por el empleador. Este plusvalor o plusvalía puede aumentar de dos modos. De manera relativa, como resultado del crecimiento de la productividad del trabajo, es decir, una mejor combinación de los factores de producción en un mismo periodo de tiempo, producir más, con una combinación más racional y eficiente de los factores de producción, o en términos absolutos puede aumentar esa plusvalía prolongando la jornada del trabajo del obrero, es decir, que dure más la jornada de trabajo del trabajador. Hasta acá vamos bien, ¿se entendieron cómo eran las características principales de un modo de producción y las del modo de producción capitalista? Cualquier cosa me van escribiendo al chat y nos vamos deteniendo y vamos repasando. Bien, esto para ir señalando lo que Wolf describe en ese capítulo 3 de su libro. Entendiendo, como les dije anteriormente, que el proceso de la revolución industrial va a traer aparejado un nuevo modo de producción, que es el modo de producción capitalista, con estas tres características señaladas. Ahora bien, ¿en qué coyuntura, en qué contexto se produce la revolución industrial? ¿No? El autor Marx va a nombrar estos 5 ítems que hacen al contexto o a la coyuntura en la cual se produce este estallido o revolución industrial. El primero de todos es que ahí se produce una saturación en todo el mundo en el crecimiento del antiguo régimen biológico. ¿Qué es el antiguo régimen biológico? Él llama antiguo régimen biológico aquello en el cual las necesidades de la vida provenían de la tierra, tanto para la agricultura como para la industria. Este antiguo régimen biológico limitaba el tamaño de la población humana y la productividad económica. Todo esto se va a cambiar, se va a modificar entre 1750 y 1850 con la revolución industrial. Ya no se va a ver limitado este nuevo régimen biológico por los flujos de energía solar, ¿no? Esto va a tener mucha importancia, en esto va a tener mucha importancia lo que es la aparición del carbón, el motor a vapor, etc. El segundo ítem que marca dentro de esta coyuntura de la revolución industrial es la extensión de los conflictos de los estados europeos a todo el mundo. El siglo XVI, XVII y XVIII vamos a ver que en los cuales se ven unos conflictos intra-estados europeos a lo largo de todo el mundo, y eso hace la coyuntura particular y peculiar de la revolución industrial. Bueno, vamos a ver cómo fundamentalmente Francia y Gran Bretaña, ya en el siglo XVIII, que ya se estuvo viendo en las clases anteriores, y qué efectos tuvo la Revolución Francesa, qué efectos tuvo la Revolución Industrial, estamos viéndolo ahora, va a ser también muy importante para justamente convertir a Inglaterra en esa potencia hegemónica global. La tercera ítem o característica que hace la coyuntura de la revolución industrial es la peculiar naturaleza colonial del Nuevo Mundo. Vamos a ver la importancia que tienen las colonias del sur, la importancia que tienen los yacimientos carboníferos de Inglaterra, al estar localizados cerca de Londres, sobre la superficie,
sin mucha necesidad sin mucho esfuerzo de extracción. Y obviamente la pujante industria del tejido de algodón, que cada vez requería, que llevó a la necesidad del uso del carbón para aumentar los niveles de producción. Todos estos factores, obviamente, contribuyeron a la irrupción de la revolución industrial. La clase pasada estuvieron viendo y preguntando también cómo es que sucedía, cuál era la relación entre la Revolución Gloriosa, qué cambios políticos hubo en Inglaterra en comparación con los cambios políticos en Francia, cómo eso afectó el desarrollo posterior de esa disputa por la hegemonía mundial. Y me parecía acertado mostrar un poco los antecedentes de la economía inglesa previa al proceso de revolución industrial. Y eso nos implica en lo que constituye o se llama la revolución agrícola del siglo XVI, XVII y parte del XVIII. Esta revolución agrícola inglesa fue producida por mejoras técnicas, el cambio del barbecho del sistema Norfolk, después vamos a ver una imagen sobre esto, mejora de los instrumentos de labranza, y por los llamados y recontra conocidos cercamientos, ¿no? Algo que ya se habló, que lo habló el jueves pasado. Estos cercamientos favorecieron a estos gentris, a esta alta burguesía y baja nobleza vinculada a la producción textil, que a través de la Revolución Gloriosa van a entrar al Parlamento, van a entrar a la Cámara de los Comunes, y son aquellos propietarios de los medios de producción. Vamos a ver cómo hay un acompañamiento del ciclo económico por parte del Estado. Y eso va a ser fundamental para el desarrollo de la revolución industrial. Entonces, tenemos estas mejoras técnicas, estos acercamientos que generaron un incremento de la producción. Pensemos que los acercamientos también generaron migraciones del campo a la ciudad. Y estos alimentos lograron abastecer la creciente demanda de las ciudades que aumentaban año tras año en población. Un primer sistema de trabajo fue el sistema de trabajo a domicilio, el Putting Out System, que era una protoindustrialización donde el proceso productivo de los tejidos se hacía en las casas, sobre todo en las casas rurales, donde los agentes comerciales llevaban las materias primas, allí se producía, y luego buscaban el producto terminado. Todo esto en los siglos XVI, XVII funcionó, mientras se combinaba obviamente el trabajo rural, el trabajo agrícola, con este trabajo asalariado. Esto fue una convivencia del siglo XVI, XVII y XVIII, hasta que obviamente se impuso la fábrica como la organización del trabajo, como el mecanismo de organización del trabajo. Con todo esto tenemos que la revolución agrícola genera tres cuestiones: excedente de producción, materias primas para la industria; excedente de mano de obra, en esta migración del campo de la ciudad por los cercamientos; y una acumulación de capital que se va a destinar a la producción industrial, fundamentalmente a la producción textil. Tenemos ahí, en tres simples ítems, las condiciones necesarias para la revolución industrial. ¿Qué implicó? Acá vamos a ver el ejemplo que era el sistema Norfolk y los cercamientos en dos imágenes. En la primera vemos cómo estaba distribuido un territorio, una aldea abierta hacia el 1700, con las zonas de barbecho, con las zonas separadas, con las tierras comunales, muy importantes, que servían para el pastoreo, para que el ganado comiera, para que se cultivaran los campesinos, y cómo esas tierras comunales se irían recortando y generaría un montón de quejas por parte de las clases más populares, las clases trabajadoras del campo, hacia estos cercamientos que se avecinaban, ¿no? Esa misma aldea, 170 años más tarde, ya está cuadriculada, con establecimiento de las propiedades privadas, totalmente distinto el paisaje, y obviamente casi sin ningún tipo de tierras comunales, que eran fundamentales para el desarrollo de los campesinos y de la cría de ganado, etc. Del otro lado vamos a encontrar dos cuadritos que hablan de dos sitios, de Leicestershire y de
County Durham, eh, de cómo se fueron dando los acercamientos en estos lugares y para ir marcando un poco cuáles son los siglos fundamentales en los cuales se dan estas enclosures que sirven para la acumulación originaria y primitiva de los capitalistas y la expulsión de la mano de obra, de la fuerza de trabajo hacia las ciudades para la industria. En general tenemos como en el primer cuadrito, durante el siglo XVII se da la mayor cantidad de acercamientos, entre 1600 y 1700, y en el segundo cuadrito vemos cómo aumentan, tenemos una buena cantidad en el siglo XVII, entre 1601 y 1700, y en la segunda mitad del siglo XVIII, entre 1751 y 1800. Esto a modo de previa para entender cuál es el contexto o cuáles son las condiciones sobre las cuales se va a basar, se va a fundamentar la revolución industrial. Y anteriormente a la revolución industrial, o mejor dicho, como una de las condiciones, tenemos lo que se denominó revolución demográfica. La revolución demográfica implicó que Gran Bretaña pasara de 6 millones en 1750 a más de el cuádruple en 1850, ¿no? De 6 millones a 28 millones en tan solo 100 años, en un siglo. Esto se debió a una mayor disponibilidad de alimentos, a la erradicación de las crisis de subsistencia gracias al incremento de la productividad en el campo, y a los avances higiénicos, sanitarios y médicos, donde un ejemplo muy importante es la vacuna contra la viruela. Ahí vemos cómo en el cuadrito de gráficos de barras, en el gráfico de barras, tenemos en rojo lo que es el porcentaje de mortalidad y en amarillo el porcentaje de natalidad. Vemos que hacia 1700 están bastante parejos y cómo durante el siglo XVIII va a ir aumentando la natalidad y va a ir disminuyendo considerablemente la mortalidad. Para ya en el siglo XIX tener una mortalidad muy baja, bajó 10 puntos porcentuales en un siglo, y se va estancando estableciendo un parámetro de 36% de natalidad ya de un país más desarrollado. Tengamos en cuenta que las pirámides demográficas tienden a, en los países desarrollados, tienden a mantener su población y a estabilizarla. Con todo esto llegamos a la gran pregunta que siempre me hago cuando estudio la revolución industrial, y es cómo Gran Bretaña pasó a ser la primera potencia mundial a partir del siglo XIX, ¿no? Cómo ese sistema mundo que tenía como centro a lo que es la zona de Asia, China e India, y el sudeste asiático, cómo eso sería desplazado por estas islas que se encontraban al sur, que se encontraban al norte del continente europeo, eh, unas islas bastante pequeñas, con bastante poco territorio, eh, poca población, contra estos dos gigantes del continente asiático, ¿no? Siempre me parece fascinante ver cómo eh, esta transformación inglesa hizo que algo que pareciera un territorio pequeño, con poca población, se convirtiera en la primera potencia mundial y estableciera un imperio colosal. También un poco para rebatir la idea de la modernidad, de que Europa siempre fue el centro del mundo, y como hemos visto anteriormente, o lo hemos visto en Asia, la realidad es que Europa siempre fue una periferia del continente asiático, y recién va estableciendo su hegemonía durante el siglo XIX, y con Inglaterra.
características, diferentes ítems sobre esa transformación que tuvo Inglaterra durante varios siglos para llegar a ser el taller del mundo. Primero y principal destaca que desde el siglo XV comenzó la transición de criar ovejas para vender lana al exterior, es decir, de exportar la lana a producir artículos de lana. Es decir, pasó de ser un mero proceso de exportación de materia prima a agregarle valor a esa materia prima. Es un punto importante para esto. Me vas a acordar a cómo Tomás Moro, en Utopía, escribe en el siglo XVI, ¿no? Describe, denuncia cómo las ovejas van acaparando los diferentes territorios, terrenos, van barriendo con poblados en esta carrera por no solo obtener la lana, sino también por producir artículos de lana. El segundo punto que marca Wolf es cómo los terratenientes asumen a la agricultura, la conciben como un negocio, donde no solo crían ovejas, sino que realizan cultivos intensivos. Hay una combinación de estas actividades para un mayor usufructo de sus terrenos. Otro aspecto a señalar es la cadena de eslabones entre el interior, entre comillas, o sea, entre el interior de Gran Bretaña y Londres, que contaba con un alto grado de interacción y mutualidad entre los agentes comerciales, comerciantes, y los señores tributarios o aristócratas terratenientes. Esta unión fue aprovechada por los llamados granjeros o farmers ingleses, que ganaron libertad con respecto al tributo, pero sin lograr una propiedad absoluta sobre la tierra. Esto llevó a la cuarta característica, la transformación de la tierra de los campesinos, que la tenían de manera consuetudinaria, es decir, por costumbre, esta transformación de la tierra de los campesinos en arrendamientos que favoreció obviamente a los inquilinos mejor acomodados, que mejor trabajaban las grandes extensiones. Esta aptitud de combinar el cultivo y el pastoreo con la producción artesanal, y luego con formas de trabajo asalariado, como le dije, el putting out system o el trabajo a domicilio, significó que hubieran casamientos en una temprana etapa, que se tuvieran hijos a una temprana etapa, que aumentara la población y se fragmentaran más las parcelas. Y por último, Wolf señala que las luchas políticas continuadas, que llevó a una guerra civil durante el siglo XVII y a la Revolución Gloriosa hacia fines de ese siglo, ¿no? Estas luchas políticas continuadas disminuyeron el poder de aristócratas y comerciantes monárquicos y dieron mayor libertad a los estratos inferiores de terratenientes y agentes comerciales de las provincias, ¿no? Esos son y serían los nuevos empresarios de los que habla Wolf, estos empresarios capitalistas de las provincias, segmentos de las clases medias provinciales, que llevarían a cambios técnicos y organizacionales con una lógica de maximizar el excedente mediante la combinación racional de los factores de producción. Bien, sigamos a cuál fue el sector portador, en términos de Wolf, de la revolución industrial. Y obviamente, estamos hablando de la lana, estamos hablando del algodón, de los tejidos. El sector textil fue aquel que impulsó la revolución industrial. Fue impulsado por la industria algodonera, que desplazó el de la lana en importancia. La lana primero se producía ahí en Inglaterra, luego vamos a ver cómo el algodón, extraído de la India y también de del Nuevo Mundo, van a ser fundamentales para observar lo que vemos en el cuadrito de gráfico de barra, como la lana del siglo XIX, y luego va a ser totalmente suplantada o mayoritariamente suplantada por el uso de algodón. Tres hechos contribuyeron a que la revolución industrial fuera canalizada por el sector textil. Primero, una
medida un aumento de los aranceles a las importaciones de la seda, de los calicós, de las muselinas hindúes. El segundo, la segunda, el segundo hecho importante para el desarrollo de la industria textil es la existencia de grandes plantaciones en Norteamérica. Vamos a ver que cumplen un factor fundamental en el desarrollo de la revolución industrial. La existencia de estos tres factores van a hacer que sea el sector textil el más pujante y el que comande la revolución. Ahí está. Llegamos a lo que es el tejido del algodón. Vamos a leer acá una cita que dice: en otro tiempo, si un hombre no conseguía ponerse de acuerdo con el patrono, lo plantaba y podía hacerse aceptar en otra parte. Pero pocos años han cambiado el aspecto de las cosas. Han entrado en uso las máquinas de vapor y para adquirirlas y para construir edificios, para contenerlas junto con 600 o 700 brazos, se requieren grandes sumas de capital. La fuerza a vapor produce un artículo más comerciable, aunque no mejor, que el pequeño maestro artesano era capaz de producir al mismo precio. La consecuencia fue la ruina de este último, y el capitalista venido de la nada se gozó con su caída porque era el único existente entre él y el control absoluto de la mano de obra. Esto es recuerdo de un hilador, citado en Valerio Castronovo, La Revolución Industrial, ¿no? Que marca un poco el pasaje, ¿no? de una producción más artesanal a lo que son los trabajos en las fábricas, ¿no? Y cómo el capitalista va ascendiendo en la escala social y va dejando a aquellos que no pueden competir con él. Y vemos que no es que la fábrica se impuso apenas surge la revolución industrial, sino que es un proceso paulatino, es un proceso gradual, en el cual en el cuadro vemos cómo los trabajadores ocupados en el tejido social se distribuían según tejían a mano en fábricas o en fábricas. Y vemos cómo aún recién en la década de 1840 va a ser mayor la cantidad de producción en fábricas que tejido a mano. Es decir, que convivieron, como dijimos, como convivían los modos de producción, convivieron producciones más artesanales con la producción a escala de la fábrica, ¿no? Ahí vemos el cuadrito de cómo recién en la tercera barra, que es la de 1844, el tejido a mano pierde con lo que se produce en las fábricas. Hasta ese momento, hasta 1830, seguía siendo mayoritario el trabajo a mano de los tejidos. Y vamos a ver cómo se produce el avance del tejido inglés a escala mundial. Tenemos un gráfico, creo que un poco lo mostró Ezequiel, no en gráfico, pero sí en cifras, de cómo ha avanzado la exportación de tejidos de algodón británico a lo largo y ancho del mundo. Tenemos una exportación baja en las décadas del 20 y del 30, para la década del 60 ser cifras totalmente siderales, monumentales, donde van adquiriendo mayor importancia las Indias Orientales, América Latina siempre fue en crecimiento, y China, fundamentalmente China crece exponencialmente a partir de la década del 30 para llegar a 1860 con una gran cantidad de consumo de algodón británico. Vamos a ver, recordemos a China y a las Indias Orientales porque van a ser dos regiones fundamentales en el desarrollo de la revolución industrial. Y más adelante vamos a hablar de vuelta sobre las mismas. Hablamos de la India, bueno, tenemos que la India era uno de los competidores seriales de la industria textil británica junto con Holanda. Allí tenemos estos dos grandes competidores de la industria textil británica. Por un lado tenemos Holanda. Holanda fue una realidad muy seria, con técnicas superiores
Y para vencerla, se dedicó a producir un producto más barato, elevando la productividad del campo y la mecanización de la industria. Y acá tenemos en la imagen una señora tejiendo una Holanda, que era un tejido durante el siglo XVI. Si Holanda se la venció por medios económicos, a través de tratar de mejorar, de realizar paños más baratos y competitivos, la India va a ser otro cantar, ¿no? La India no solo era superior técnicamente, sino que tenía la capacidad de exportar a un precio inferior a cualquier otro país. ¿Por qué se debe a esto? En el antiguo régimen biológico había una ventaja para la India con respecto a Inglaterra. Tenía una agricultura mucho más productiva, mayor cantidad de producción, por lo tanto producía más alimentos, estos alimentos eran más baratos y, por lo tanto, como los alimentos constituyen una base considerable y mayoritaria de los salarios de los trabajadores, los salarios eran más baratos, el costo de mano de obra era menor. Eso no significaba que tuviera niveles de vida paupérrimos en la India, los trabajadores, sino que al tener una agricultura pujante, tenían niveles de vida considerables y conseguían alimentos más baratos por esa agricultura competitiva. Por eso era un rival y un escollo más difícil de vencer. Para eso utilizó tres blancos. Uno era la suba de aranceles a la importación de tejidos, de los calicós, de la seda, de las muselinas de la India. La otra estrategia fue adquirir la India por las armas, por la fuerza. Y por último, el tercer factor, la tercera estrategia fue usar las colonias que tenía en América. Acá vemos una imagen de los calicós, productos mucho más finos, de mejor calidad que los que producía en ese momento Inglaterra. Hasta acá vamos bien, me escuchan bien, se cortó algo, tienen alguna pregunta, alguna duda. No puedo ver el chat. Se te cortó a veces al principio, pero después siguió bien. Pero si aprovechamos a hacer un corte y a meter dudas y no dejarlas para el final, mejor. Si quieren, freno acá, porque hoy un buen tiempo, a buen ritmo, y para alguna cuestión o duda hasta el momento, y si no, seguimos hasta el final y después vemos qué cuestiones hay. Como Yami, ahí Gastón dice, 1840 parece ser una década importante. Recuerdo que Juan Manuel de Rosas incursionó en el mercado lanar. Sin duda. Vamos a ver justo en un par de diapositivas más adelante, vamos a ver cómo fue clave esa década del 30 y del 40 en Inglaterra y cómo se relaciona, justamente lo podemos relacionar con las incursiones británicas y francesas en el Río de la Plata, que derivaron en bloqueos, ¿no? En bloqueos durante el periodo en el cual gobernaba Rosas. Pero sí, ahora más adelante vamos a ver qué sucedió en esa época, o en esa década. ¿Alguna otra duda, alguna cuestión, alguna aclaración, alguna consulta? ¿Se va entendiendo? ¿Alguien más? A mí me gustaría remarcar algo, si puede ser, Yami. Sí. Estamos hablando mucho de Inglaterra, ¿no? Pero por toda la descripción, y por eso los textos que elegimos son estos, hay que comprender que es un proceso no de una nación, no de un Estado-nación, que en ese momento todavía se estaba constituyendo como tal, sino como un fenómeno global, ¿sí? Lo que se está disputando
acá, y volvemos a la clase de Revolución Francesa, es el mercado a nivel mundial. Tal vez en términos todavía mercantilistas, pero el paso justamente se está dando, y el paso a una industria capitalista se da justamente a partir de la conquista de este mercado mundial y este avance del desarrollo de relaciones capitalistas ya a nivel mundial que plantea Yami. Teniendo en cuenta que capitalismo como industria existe tan solo en Inglaterra, pero esto es otro elemento importante en la descripción que hizo Yamil de los autores y que marca Wolf. Que haya capitalismo en Inglaterra no significa que haya capitalismo en todas partes, pero sí es ese sistema predominante, ¿sí? Es el que subordina a las otras formas de producción, sea, por ejemplo, la esclavista, ¿sí? Que se da en América, porque, y ahí vemos claramente, es justamente en el sistema esclavista americano el que provee la materia prima que se va a usar en la industria británica, ¿no? Y así otros sistemas precapitalistas o semicapitalistas que son articulados por el sistema capitalista, ¿no? Lo que empieza a ver acá es una pronta, y vamos a ver en el desarrollo de materia, progresivo avance del capitalismo europeo, británico en primer lugar, después europeo, sobre el resto del sistema mundial, que es precapitalista y va subordinando las otras formas de producción a la producción capitalista. Subordinando no quiere decir hacerlas desaparecer por entero, quiere decir que las pone a su servicio por un momento, ¿sí? Sobre todo en África, sobre todo en América, y otras las va suplantando, ¿sí? Como las formas semicapitalistas de explotación o precapitalistas del artesanado, ¿no? Que tiende a desaparecer. Espero que ya se haya entendido. Sí, bien, claro, quedó claro. Sí, sí, Ahí lo que hace Marx es dar ese veo lo que contexto dice. global. Uy. Como causa y como consecuencia, Gran Bretaña se impone como hegemónica gracias a la producción capitalista, y a la producción capitalista se impone porque Gran Bretaña es hegemónica a nivel mundial, pregunta. Mariano dice, por eso Marx habla de la peculiaridad de la periferia, si no me equivoco. Ahí vamos para allá, ahí vamos para eso. Vamos a ver qué rol cumple la India, qué rol cumple el Nuevo Mundo, las colonias del Nuevo Mundo, en esa peculiaridad que tienen las colonias. Si quieren avanzo y después vuelvo a retomar consultas y dudas, si les parece. Yami. Sí, Oh, va, salvo que haya alguna. ¿Además lo llegan a escuchar a Yamil? Sí, se escucha bien. Buenísimo. Tu conexión, Gabriel. Perfecto. Bueno, seré yo. Bien, arranca Yamil, porque soy yo el que no te escucha. Bien, perfecto. Bien, como dijimos, una de las estrategias para vencer a la India, que era una competidora en cuanto a la producción textil, con técnicas superiores, con un producto de calidad superior y con costos más bajos, fue por medio de las armas, ¿no? A través de las compañías comerciales de las armas y de dos batallas o de dos conflictos bélicos o hechos bélicos. Marx habla mucho de esta batalla de Plaza y lo fundamental que fue la victoria británica con ayuda francesa contra el Nawab de Bengala. Recordemos que el imperio mogol estaba en declive, cayendo, y exige unos incrementos de esta compañía de las Indias Orientales británica. Los británicos resistieron y en 1750 los logran vencer. Eso es fundamental para que en 8 años más
tarde, un suceso importante es el sitio y la rendición de Pondicherry. Pondicherry, en la India convivían holandeses, franceses, británicos en su momento. Los holandeses fueron perdiendo terreno, los franceses estaban mejor asentados, fueron avanzando en su ocupación, los británicos buscaban con otra lógica asentarse en lugar. Hasta ese momento, hasta mediados del siglo XVIII, los franceses venían venciendo en los enfrentamientos que había con los británicos, pero ahí se va a dar vuelta la relación de fuerzas y los británicos van a sitiar Pondicherry, que era el centro francés en las Indias, van a tener una victoria y desde ahí inicia la creación, según Marx, inicia la creación del Imperio Británico. Aquí tenemos dos imágenes, una de la batalla de Plassey y otro del sitio de Pondicherry, con la rendición de los franceses ante los británicos. Todo esto, hay que aclararlo, fue canalizado por las compañías privadas de comercio, las compañías de las Indias Orientales británicas y las compañías privadas francesas, que tenían diferentes lógicas, y vamos a ver que también van a tener un rol muy importante esta compañía británica en el posterior avance sobre el otro gigante asiático que es China. Entonces, una vez que dominan la India, obviamente destruyen toda la producción artesanal, manufacturera, de los calicós, de la seda, de las muselinas, para imponer los tejidos en algodón británicos e imponer el dominio político y económico sobre la India. Vencido este escollo fuerte que tenía, que era la India, nos movemos a el otro factor importante, la otra estrategia que llevó a cabo Inglaterra para poder posicionarse como la líder o la potencia más importante del comercio mundial. En este caso, como ya habían acotado ahí en el chat, la peculiaridad del Nuevo Mundo como una periferia particular significa que el Nuevo Mundo fue fundamental para el desarrollo de la revolución industrial, ¿no? En el Nuevo Mundo tenían tres factores muy importantes: la esclavitud, las plantaciones de algodón y la legislación colonial. La esclavitud y la plantación de algodón van de la mano, ¿no? La esclavitud era el trabajo esclavo, el que se realizaba en las plantaciones de algodón. Obviamente eso abarataba los costos del algodón en rama norteamericano. Por lo tanto, brindaron una materia prima a muy bajo precio para la pujante industria textil británica. A la vez, esos esclavos eran vestidos por los tejidos de algodón. La legislación colonial alentó esta ventaja, ese intercambio entre materias primas, exportación de materias primas e importación de bienes manufacturados. Esos tres factores son claves para entender la peculiaridad del Nuevo Mundo como una periferia particular y necesaria del desarrollo de la revolución industrial, ¿no? Como vemos, como dice el PowerPoint, con el algodón en rama norteamericano más barato, más las innovaciones derivadas de la máquina a vapor, que vamos a detallar más adelante, esto eleva la productividad y disminuye el precio de los bienes manufacturados ingleses, haciéndolos más competitivos. Recién después de todo esto, es que entre 1815 y 1840 Gran Bretaña empieza a promover el libre mercado. Previamente, como sabemos, se llevó a cabo una política proteccionista sobre su industria. Vimos que llevó aranceles a las importaciones de tejidos de los calicós indios, desarrolló y promovió la industria textil y luego, una vez que estaba lo suficientemente fortalecida y competitiva, lanzó al mundo el libre mercado como arma ideológica para construir su imperio. Aquí tenemos imágenes, un dibujo, una imagen de lo que son las plantaciones de algodón de lo que es hoy el sur de Estados Unidos. Y esto para tenerlo en cuenta, para pensarlo un poco en cómo esos tejidos de algodón que importaban desde los Estados Unidos, es el mismo algodón que producía Estados Unidos, un poco lo que, haciendo el paralelismo con Argentina, ese cuero que se exportaba hacia Estados Unidos o hacia Europa,
que luego volvía en forma de zapatos, ¿no? En el paradigma de las ventajas comparativas y en la división internacional del trabajo entre Gran Bretaña como el taller del mundo y Argentina, por decir un caso, negro, ¿no? Pero Latinoamérica ingresó al mercado mundial como exportador de materia prima y como exportador de bienes manufacturados. Así como nombré recientemente la importancia de las máquinas a vapor para mejorar la competitividad y aumentar la productividad de los bienes manufacturados ingleses, bueno, tenemos que hablar de esta nueva energía y potencia que surge con la revolución industrial, que es el vapor. El vapor por medio de la quema de carbón. El carbón se encontraba cerca de la superficie y del hombre. Esto fue un factor fundamental para el desarrollo de la revolución industrial y de la industria textil en particular. Aquí vemos en un mapa de 1750 las cuencas hulleras, es decir, de hierro que existían en Gran Bretaña. Tenemos las regiones de industria textil tradicional de lana, en este sombreado. Tenemos las pequeñas metalurgias que existían en ese momento, en circulitos, los altos hornos en rojo, los altos hornos metalúrgicos, siderúrgicos y los principales puertos de Gran Bretaña. Este panorama o este mapa de Gran Bretaña se va a modificar sensiblemente 100 años más tarde, lo vamos a ver posteriormente, pero vemos cómo las cuencas de hulleras se encontraban cerca de Londres y sobre la superficie, por lo cual no requerían demasiada extracción, y eso alentó el proceso de industrialización en las Islas Británicas. El sector siderúrgico, ¿no? El sector siderúrgico fue clave en la segunda fase de la revolución industrial, ligada al ferrocarril, algo que ya habló un poco Ezequiel la clase pasada. Fue el hierro, la hulla y el coque el que sustituyó la madera como combustible. Las industrias siderúrgicas, como ya señalé, lanzaron o fueron fundamentales para promover el ferrocarril y se establecieron allí donde había minas de carbón. Recordemos que el carbón, las minas, el sector minero ha sido muy fuerte en Gran Bretaña, ¿no? Es uno de los sindicatos más importantes, con mayor peso a lo largo de la historia de Gran Bretaña. Eso lo refleja bien una de las series que a mí me parecen muy interesantes, muy bien hechas, que es The Crown, La Corona, donde muestran las huelgas mineras en la década del 60, en la del 70, que llevó incluso a casi que voltear al gobierno conservador en el 1974. Un sindicato de 200.000 personas, muy movilizado, que si paraba dejaba sin energía a gran parte del Reino Unido, y que por eso va a tener tanta importancia en la década del 80 esa disputa que se dio con Margaret Thatcher, en la cual fueron derrotados y que duró casi un año, y que es muy recordada esa huelga como una de las más largas de la historia, ¿no? Para tener en cuenta también el sector clave de la minería en lo que es la historia de Gran Bretaña. ¿Recuerdan el mapa que les mostré de 1750? Vamos a ver cómo se modifica hacia mediados del siglo XVIII con la aparición del ferrocarril. Vemos las líneas de ferrocarriles construidos hasta antes de 1855, conectada con todos los puertos importantes. Obviamente, muchas se centralizaban en Londres, la capital y el centro financiero de Gran Bretaña. Vemos los altos hornos, vemos las nuevas industrias textiles del algodón, vemos más industrias metalúrgicas, obviamente, mecánicas, más industrias diversificadas. Ya el panorama es diferente, un salto cualitativo y cuantitativo de lo que es la industria de Gran Bretaña. El ferrocarril, dijimos, va a ser fundamental. Es una máquina a vapor que estimula la demanda de carbón, de motores a vapor, de hierro y acero. El ferrocarril alienta procesos
e industrias, tanto hacia atrás como hacia adelante, ¿no? Desde las materias primas, desde el hierro y el acero, hasta donde van las vías, donde pasa un tren, abre pueblos, abre lugares, estimula el consumo, entonces abre industrias hacia atrás, hacia las materias primas como el hierro y el acero, como hacia adelante, en los nuevos lugares donde llega el ferrocarril. Junto con la marina mercante, va a decir vos que aumentan la superficie del abastecimiento y el tráfico de mercancías. Y como señalaba, en la década del 30 empieza a verse un agotamiento del desarrollo de la industria textil en Gran Bretaña, ¿no? Un agotamiento en cuanto a las ganancias obtenidas, ¿no? Una ralentización de los beneficios obtenidos y esta acumulación de capitales que había generado este impulso de los tejidos de algodón y de lana, va a encontrar una salida por medio del ferrocarril, con todo lo que conllevaba la inversión en ferrocarriles, con todo lo que movía en cuanto a sectores de actividades económicas, ¿no? Sirvió como una válvula de escape a la crisis o al agotamiento de rendimientos y la acumulación de capital que había generado la revolución industrial en sus primeras décadas. Ya estamos entrando al final del PowerPoint. Obviamente no voy a ahondar demasiado en lo que es la clase trabajadora, la fábrica, porque son temas que seguramente se tocan en la clase obrera. Pero sí es importante señalar cómo la importancia que tuvieron la mecanización, los nuevos empresarios y la fábrica como nueva organización del trabajo, una fábrica que venía a terminar con las limitaciones del sistema de producir para vender, con la falta de sincronización y con el costo del transporte. Esta organización quedó administrada de manera unificada y responsable de los procesos productivos sincronizados y de cambios según variaba el mercado, ¿no? Reunía bajo un mismo techo tantas fases del trabajo como fuera posible. Esto disminuía los costos y aumentaba el control sobre la fuerza de trabajo. Las diferentes fases del trabajo se fueron jerarquizando a través de la capacidad y la destreza, lo que originó obviamente diferencias en los salarios. Y la sincronización obviamente daba continuidad al proceso productivo y maximizaba los valores excedentes. Todo esto obviamente no fue aceptado de la mejor manera por la clase trabajadora, ¿no? Que atravesó un montón de cuestiones personales, de mentalidades, a los cuales no estaba acostumbrada, un poco lo habló Ezequiel la clase pasada, y que se van a reflejar en la inflexibilidad y disciplina de estos, y los testimonios que dan cuenta de lo traumático que era la vida de un obrero trabajando en una fábrica. Las fábricas como prisiones, ¿no? Uno de los testimonios o las fuentes que hablan sobre esto es la declaración de una niña de 8 años para el estudio de la situación de las minas en 1842, que va a señalar: trabajo en el pozo de Gauber, no es muy cansador, pero trabajo sin luz y paso miedo. Voy a las 4 y a veces a las 3:30 de la mañana y salgo a las 5:30 de la tarde. No me duermo nunca. A veces canto cuando hay luz, pero no en la oscuridad. Entonces no me atrevo a cantar. No me gusta estar en el pozo. Estoy medio dormida a veces cuando voy por la mañana. Voy a la escuela los domingos y aprendo a leer. Me enseñan a rezar. He oído hablar de Jesucristo muchas veces. No sé por qué vino a la tierra y no sé por qué murió, pero sé que descansaba su cabeza sobre el cielo. Prefiero ir a la escuela que estar en la mina. Un poco lo que también contábamos con respecto a la situación laboral y cómo los niños y las mujeres fueron mayoritariamente la fuerza de trabajo en las fábricas, con todo el trasfondo social y económico que conllevaba eso, de menores costos, y otro de los declaraciones o testimonios de vida fue dividida en clases, en la clase obrera y en la clase burguesa, es la de
doctor Ward de Manchester una investigación sobre... El pasado verano visité 3 fábricas algodoneras con el doctor Plug de Preston y con el señor Baker de Manchester. Y no fuimos capaces de permanecer 10 minutos en la fábrica sin empezar a jadear por falta de aire. ¿Cómo es posible que quienes están condenados a permanecer ahí 12 o 14 horas lo soporten? Si tenemos en cuenta la temperatura del aire y su contaminación, no puedo llegar a concebir cómo los trabajadores pueden soportar el confinamiento durante tan largo periodo de tiempo. Traumática, insalubre, la poca higiene que había en las ciudades, la mala remuneración, etcétera, retratadas en estos 2 testimonios y cómo eran los 19. Para finalizar y recapitular, vamos a volver a lo que son las 2 ideas centrales de cada autor. Marx va a decir que la revolución industrial se entiende desde lo global y ecológico, por eso hace hincapié en lo que sucede con la India, lo que sucede con China, lo que sucede con las colonias del Nuevo Mundo, y con esto que llama el antiguo régimen biológico. Ese antiguo régimen biológico tenía como límite la energía solar. Eso favorecía a Asia, que hasta ese momento era el centro del sistema mundo, cuya producción agrícola generaba alimentos baratos y por ende salarios bajos, a la inversa de lo que sucedía en Inglaterra. La revolución industrial viene a romper con esos límites ecológicos gracias al carbón y las colonias. El carbón produjo la mecanización de la producción, abaratando los costos, y las colonias brindaron hectáreas fantasmas de plantaciones de algodón en rama que escaseaban estas hectáreas en las islas británicas. Él va a decir, lo que hace Marx, más allá de decir que sin carbón y sin colonias no hubiera existido la revolución industrial, algo muy interesante para mostrar el carácter global de la revolución industrial, es que China no se debe va a dar por tierra con todas las visiones eurocéntricas de que Europa y que Gran Bretaña tenía un mayor desarrollo científico, que la revolución científica había sido un factor fundamental, sino que China, por caso, tenía los mismos conocimientos científicos con respecto a Europa y a Gran Bretaña, y que tampoco las invenciones que Ezequiel habló la semana pasada no requerían un conocimiento científico muy, muy elevado, muy especializado, como tampoco el conocimiento científico estaba abocado a un solo país o a una sola región del mundo, como podría ser Europa, sino que era algo mucho más compartido y difundido en el mundo. Por eso da por tierra con esta visión eurocéntrica de que el conocimiento, la ciencia europea y sobre todo de Gran Bretaña fue el factor fundamental y decisivo para que India y China no desarrollaran o no tuvieran su propia revolución industrial y si lo tuviera Gran Bretaña. Lo otro que marca Marx, y me parece muy interesante, es que se detiene a hablar de China, diciendo que China tenía todas las condiciones, tenía todos los elementos para poder desarrollar su propia revolución industrial, estaba dentro de todo equiparado a Gran Bretaña durante el siglo XIX, sobre el siglo XVIII. Obviamente que el antiguo régimen biológico mostraba sus límites hacia el 1800 y que paradójicamente lo que, digamos, evitó que China tuviera su propia revolución industrial es la libertad que poseían las familias para decidir qué y cuánto cultivaban y cómo distribuían la fuerza de trabajo familiar. China contaba con mercados especializados, con una economía altamente comercializada, con una gran red de transportes, etc. Justamente lo que marca como paradoja es que esta libertad de decidir de las familias chinas llevó a que cada vez más se hilara y tejiera las propias telas de algodón en zonas rurales, lo que diera a inicio a un incipiente proceso de industrialización por sustitución de importaciones
y una protoindustrialización autosuficiente de Américas campesinas. Y eso significó un freno a las pujantes industrias textiles en las regiones más desarrolladas de China. Como también para desechar, digamos, el carácter como si fuera algo magnífico, algo sobresaliente de Gran Bretaña, sino que siempre destaca el carácter contingente del éxito británico, que conllevó varios procesos mundiales que quedaban fuera de su control. Por este lado tenemos lo que le sucedió a China propiamente dicho en su política interna, en su desarrollo interno, que jugó a favor del desarrollo británico. Y termina cerrando Marx su texto, algo que me parece maravilloso, como va concatenando y va uniendo elementos, como el té, la plata, el opio y el hierro de vapor fueron los instrumentos a través de los cuales Gran Bretaña conquistó Asia, India y China, los dos, el corazón de ese centro de la economía mundial hasta ese momento, para convertirse en la primera potencia mundial en el taller del mundo. Ahí vemos en el mapita de acá arriba cómo se mandaba opio, se exportaba opio desde la India a China, como el té, la seda, la porcelana iban para Gran Bretaña, pero no estamos viendo un factor importante que es la plata, cómo la plata fluía para China y luego empezó a fluir para Gran Bretaña. Y esto tiene que ver con qué? Con que el té era importado por Gran Bretaña, el té que era al principio consumo de las clases altas, fue cada vez aumentando la cantidad de importación, llegando a mayores sectores sociales, después con el azúcar de las colonias, más la leche de las granjas, brindaba la fuente de calorías necesaria para la clase trabajadora. Esto generaba obviamente un déficit con China. China lo que demandaba cada vez más cantidad era plata que empezaba a escasear en el continente americano. Entonces los ingleses empiezan a buscar sustitutos para el intercambio por el té. Allí es donde empieza a jugar un papel fundamental el opio. El opio, que en muchas sociedades tiene usos medicinales, que Gran Bretaña empieza a distribuir pipas gratuitas y a vender a precios bajos para ganarse su público en China. Gran cantidad de chinos empiezan a ser opiómanos, y ese opio empieza a arrojar un déficit para la economía china y la plata empieza a irse de China. ¿Qué hace China ante esta situación de déficit comercial con Gran Bretaña? Tenía dos caminos, o legaliza o prohíbe el consumo del opio. En 1830 lo que decide o la posición que gana es la de prohibirlo. Gran Bretaña envía una fuerza naval expedicionaria y ahí es donde comienza la guerra del opio y aparecen estos dos últimos elementos que son el hierro y el vapor, combinados en lo que se llama el némesis. El némesis es una cañonera de hierro impulsada por motor de vapor pequeña, apta para luchar en los ríos de Asia y puesta al servicio por la economía de las Indias Orientales británicas. Esta combinación de hierro y vapor puestas en el némesis va a hacer que en esta guerra del opio venciera a Gran Bretaña y se firmara un tratado de paz en 1842, en la primera guerra del opio, un tratado de paz con términos leoninos que dan inicio a un siglo de agresión occidental contra China, donde China da importantes concesiones, restringe su soberanía, disminuye su capacidad de imponer aranceles a la importación, cede territorios como Hong Kong, paga indemnizaciones de guerra, abre más puertos, y ahí ingresa al mercado asiático con fuerza Gran Bretaña. Recién en la segunda guerra del opio, que se da en 1858, entre 1858 y 1860, se legaliza el opio, y lo que me parece fundamental del texto de Marx, que dice que el némesis reunió los elementos de la revolución industrial, el vapor, el hierro, y los puso aplicados a instrumentos bélicos
las empresas coloniales europeas. Ahí cambia. Ahí está. Y que justamente los productores de hierro y vapor se unieron con los intereses de los textiles que pedían la guerra para poder penetrar en el mercado chino. Me parece fundamental y me parece muy, muy interesante y muy rica esta visión global de cómo India, China y Gran Bretaña se interrelacionan para terminar estableciendo hacia mediados del siglo XIX a Gran Bretaña como la principal potencia hegemónica, como constituyendo un imperio colosal. Wolf, como les dije, se atiende más a los factores internos y va a decir que el ferrocarril y la marina mercante incrementaron el alcance del comercio mundial. Bajo el capitalismo, esta incorporación de nuevos territorios conllevó una especialización, los llamadas ventajas comparativas de Ricardo, ¿no? Quiénes eran los talleres del mundo y quiénes eran los graneros del mundo, para decir una manera. Y esto obviamente lleva a una dependencia política y económica universal, ¿no? Una interrelación, una mayor interdependencia en el mundo por la expansión del circuito comercial que cada vez incorporó mayores y mayores cantidades de territorios. Bien, hasta acá llego, un poco haciendo el recuento y la recapitulación de lo que plantea cada autor. Voy a dejar de compartir pantalla y abro a preguntas, dudas, consultas, si hay algo que no se escuchó, no se entendió, me dicen. O aportes. Vamos, preguntas, dudas, inquietudes, aportes. ¿Algún elemento, algo particular? A mí lo más rico que me deja la revolución industrial es ver cómo lo de China sí era bastante complejo de entender, pero después de una lectura profunda se entendió y me parece fantástico cómo relaciona estos 5 elementos para entender cómo se posiciona Gran Bretaña a nivel mundial. A mí lo que me parece fantástico es cómo justamente se ve la revolución industrial no desde un solo país, desde un solo lugar, sino cómo va tocando e interrelacionando todo lo que pasa a nivel global, y la importancia que tienen las colonias, el carbón, lo que sucede en India, lo que sucede en China, para que Gran Bretaña, que tenía un territorio pequeño, con una cantidad de población también escasa, lograra posicionarse y sacara del centro del sistema mundo a lo que venía siendo lo que es el sudeste asiático, China e India, ¿no? Otra pregunta, si no yo me salgo de la vaina para... A ver. Gastón, ¿lees? A ver ahí. Wolf hace una bonita distinción entre riqueza y capital, siendo que capital requiere necesariamente la voluntad de incrementar constantemente la ganancia. Esa podría ser la diferencia entre China y Gran Bretaña. Lo que marca Marx como distintivo es, no, es verdad, necesitaba la agricultura y el desarrollo de la economía de China necesitaba cada vez mayor cantidad de capital para aportar, digamos, para poder incrementar su producción. Lo que terminó siendo una traba más que esta distinción entre riqueza y capital fue algo ligado a, según él, una concepción cultural de una libertad en cuanto a cómo se manejaba cada familia,
y de esta protoindustrialización autosuficiente en zonas periféricas. Esto limitó que fluyeran el algodón hasta a las zonas más pujantes de producción de textiles, y ha sumado a esto la idea de que las mujeres culturalmente trabajaban en la casa, los tejidos, y eso quitaba materia prima para los centros más pujantes de- de producción textil. Me parece que apunta más a eso y a que la agricultura necesitaba una mayor cantidad de capital, y el capital no se acumuló y no se propició para estos centros pujantes, sino que hubo determinadas barreras eh, que limitaron ese desarrollo. No sé si Gaby querés aportar algo más. Sí, la pregunta acertada y me lleva a donde quería tal vez especificar y volver a Wolf. Wolf lo ponemos porque es un texto que es medio denso, pero vuelve a lo central sobre un concepto fundamental que es modo de producción capitalista. Porque nosotros estamos hablando de la doble revolución, la revolución política y la revolución económica, ¿sí? Pero es un conjunto, no hay economía sin política, política sin economía. El Estado no es tan solo que se ve detrás de la economía, lo tenemos que pensar como una unidad. Y esto es importante, ¿por qué? Porque a partir del capitalismo se separa economía de política, ¿sí? Y es la distinción entre riqueza y capital. Una cosa es riqueza y otra cosa es capital. Riqueza es precapitalismo y capital es capitalismo puro. ¿Quién tenía antes la riqueza? Aquel que tenía el poder político suficiente para cobrar tributo, ¿sí? El rey, el señor, ¿sí? Aquel que podía a la vez someter a una cantidad de población a un territorio, ¿sí? Para que le produzca y le otorgue tributo. ¿Quién también tenía riqueza? El comerciante. El comerciante que intercambiaba con los proveedores y llevaba de un lado a otro determinada mercancía, ¿sí? Que inclusive podía retenerla y esperar a venderla más luego cuando mejore el precio. Ahora, el capital no. El capital, por primera vez, no tiene, el capitalista no necesariamente, ¿sí? Techín o Bungibor, pongamos cualquier nombre capitalista, no necesariamente es el poder político hoy, no es el rey, ni tampoco es el mercader, ¿sí? ¿El capital quién es? Aquel que produce, que tiene las fábricas, el que tiene la capacidad de comprar, ¿sí? La principal mercancía ahora, ¿cuál es? La que compra, la de la fuerza de trabajo, ¿sí? ¿Pero para qué? Para poder producir nuevas mercancías que deben ser vendidas necesariamente en el mercado. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque para el capitalista poder obtener ganancia, transformar el plusvalor, ¿sí? En ganancia, necesita ir al mercado, a venderlo con otras, y ponerlo en juego ahí con otras mercancías que producen otros capitalistas. ¿Por qué digo esto? Porque el capitalista hoy no puede retener tanto la mercancía, ¿sí? Porque acá es una cuestión interesante para profundizar, que a veces se confunde. El plusvalor no se produce inmediatamente en el proceso de producción. El plusvalor se pone en juego cuando en todo el sistema capitalista, ¿sí? Por eso la competencia es tan importante. ¿Quién gana? Aquel que produce con menos tiempo, ¿sí? La misma mercancía o más mercancías que otros competidores capitalistas, ¿sí? Y por eso ese es el plusvalor. El plusvalor es un plusvalor abstracto, medio relativo, ¿sí? No es ya el poder político
o el mercader que saca una diferencia, o el poder político que saca tributo y se ve en forma directa cuánto es el impuesto que le saca. ¿Se entiende? Acá hay una diferencia importante para profundizar y es esencial para comprender el resto de la materia entre riqueza y capital. Porque se dan dos elementos importantes con esto, con la transformación del capitalismo que estamos tratando de ver en esta primera unidad de la materia. Uno es que el burgués por primera vez se apropia en forma indirecta, ¿sí?, de el excedente. ¿Por qué? Porque tiene que ir al mercado a apropiarse del excedente. Y esto es interesante porque justamente en ese mercado a la vez es donde se encuentra el trabajador con el burgués, en el mercado de trabajo, por ejemplo. Y ahí uno es libre y el otro también es libre. Por primera vez en la historia son libres. Obviamente, libertad relativa, ¿no? Porque sí, el trabajador, si no vende su fuerza de trabajo, se muere de hambre. Está obligado a vender fuerza de trabajo. El capitalista puede decir, bueno, no, tu sindicato me impone tanto nivel salarial, yo prefiero no comprarte tu fuerza de trabajo y me voy a Indonesia a explotar a los pobres de Indonesia, ¿no?, que no tienen sindicato. ¿Se entiende? No es la misma libertad. Pero en el mercado, por primera vez, se encuentran libres. Y esto es interesante porque no, iguales, libres e iguales, ¿no? Son dos que venden, intercambian bienes, diferentes bienes, ¿no? Uno la posibilidad de trabajar y otro la posibilidad de dar trabajo. Y esto nos lleva a no subestimar esto que venimos hablando con la Revolución Francesa, que es la idea de libertad, ¿sí? Porque a la vez esa cuestión de la libertad es una de las principales contradicciones de la modernidad. La libertad permite a la vez la lucha por los derechos, permite, ¿sí?, la demanda porque se cumplan los derechos. Es potencialmente contradictoria, decíamos, ¿no? Por un lado, por lo jurídico, que se proclama la igualdad, pero a la vez no se cumple la igualdad, y por otro lado, por el reclamo de más libertad, ¿sí?, en términos también ahora políticos. Entonces, en el mercado, que parece que es algo totalmente ajeno a la política, ¿no?, por lo menos más de algunos discursos que estamos viendo constantemente, es totalmente político, ¿sí? Y esto nos lleva al otro lugar del Estado, porque en todas las intervenciones de revolución industrial se habló del Estado, pero se habló en mucho menor medida que lo que hablamos en Revolución Francesa o en revoluciones burguesas. Pero que el Estado no intervino en la revolución, o sea, justamente lo que describe Jamil, ¿sí?, es esta unión más profunda que va encontrando ya ahora, no el Estado como un señor tributario, sino como el garante de las condiciones de la reproducción del capital. El Estado pasa a cumplir ya una función más abstracta, pero esencial. ¿Abstracta en qué sentido? Abstracta porque no tenés ya ahora, lo vamos a ver sobre todo a partir del siglo XX, un señor o un rey, ¿no?, que se diga yo soy el Estado, ¿sí? Y no tenemos un garante de relaciones, ¿sí?, sociales. Y esto hace a emerger, y esto es lo que traté de decir con la clase de Napoleón III, ¿sí?, hace emerger al Estado como un aparato político separado de las relaciones económicas. Se empieza a percibir al Estado como una fuerza distinguida de la economía, factible de ser un lugar de disputa política separada de las disputas económicas, ¿no? Y esto también es una particularidad que se da en el capitalismo, que tiene que ver con esta idea de la soberanía política como elemento fuerza, ¿no? Que a la vez está unida a la idea de libertad. ¿Quién es aquel que puede ejercer libertad? Aquel que es soberano, en primer lugar, de sí mismo, ¿sí? No sé si
Yo también. Eh, ¿Alguna otra cuestión? ¿Algún aporte? ¿Alguna duda de los textos? Los PowerPoint sí los vamos a subir, vi que me preguntaban. Perdón por la extensión, creo que me pasé un poco el tiempo. nada, está bien. Micaela, Mariano, además Romy, Yami, ¿un aporte o algo más? ¿Duda? No. Bueno, Yamil, creo que silencié todo. Voy a tratar de escribirlo y para que se escuche, que se entienda mejor lo que traté de decir al final. Pero, ¿cómo se llama? Bueno, muy buena tu clase, Yamil. Vale, Bueno, repetir lo que dijeron los demás también. Y esperamos, me mandás el PowerPoint, así le dale. reenvío al compañero, lo subimos al Drive directamente. Ahí apareció un aporte. Gastón. Gracias, Gastón. Bien, y bueno, seguimos esperando los mails con los textos que quieran dar, ¿no? Perfecto, sí, en el transcurso de la clase se sumaron 2 compañeros, aclaro, para los que están presentes, y el texto de Rita Segato es el primero que se fue, ¿sí? El que primero que ya optaron las compañeras para decirlo. El de Varela, Nuria Varela, sobre la segunda oleada, es el segundo, así que se demuestra el interés y lo acertado de meter temas de género y cruzar la materia con un tema de género. El tercero que se fue es el de Lenin, el cuarto el de Sin, y el quinto es el artículo de la revista sobre la Gran Guerra en las colonias. El resto de los textos están a disposición de ustedes para que me escriban y reservarlos para la próxima exposición. La forma que vamos a tener es un intercambio entre nosotros previo a la clase por si tienen dudas, por si quieren alguna opción, para ver los lineamientos con los cuales están preparando los textos, ¿sí? Antes de la exposición. Así que, bueno. Y bueno, que sigan aportando música al grupo de Facebook, aportes de todo color, todo tipo. Sí. Más porque se vienen temas más interesantes. Ahora tenemos nacionalismo a la próxima, así que ahí vamos a tener de todo, espero. ¿Sí? No tanta marcha marcial, por favor. Pero, ¿sí? No tanto Wagner y todo. Bueno, nos despedimos. Hasta pronto. Chao a todos y a todas. Nos vemos. Chao, hasta la próxima. Chao. Chao a todos.